educación superior con pertinencia y calidad a nivel nacional, regional e internacional. Nuestro conferencista tiene un recorrido académico determinante que le ha permitido unir innumerables figuras diversas, siendo rector de la Universidad Nacional Agraria. Fue presidente del Consejo Nacional de Universidades en Nicaragua. En la actualidad, mediante la plataforma educativa Kairos, ha logrado convocar a investigadores, docentes, reconocidos líderes y lideresas académicas, exministras, exministros de la educación, exrectoras y exrectores de universidades a nivel de Europa, Asia, África y de la región latinoamericana, integrando los rostros y voces de rectores y rectoras de la red de universidades indígenas, interculturales y comunitarias de Abya-Yala, Ruicay. En el reciente Congreso Mundial de Educación Kairos, por el tercer contrato social de la educación, llevado a cabo del 24 al 27 de noviembre del 2020, incluyó las reflexiones que permitieron dialogar y asegurar la transversalización de la interculturalidad en la educación superior. Como resultado, se encuentra el tercer contrato social de la educación Kairos, cuyo robusto contexto comparte los 4 pilares fundamentales de la educación: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir, promoviendo el cultivo del pensamiento autónomo, crítico y emancipatorio. Su hoja de vida evidencia una larga trayectoria que le hace merecedor de distinciones emblemáticas a nivel nacional e internacional. En el año 2010, Huracán le reconoció con el título Doctor Honoris Causa por su permanente contribución a la edificación de una educación superior pertinente y de calidad, de acceso para todas y todos, y por su decidido respaldo de una educación intercultural que promueve el diálogo horizontal, justo, respetuoso e igualitario. Cercanía y respaldo le ha permitido ser reconocido como un gran hermano y amigo cuya palabra de aliento ha caminado junto a nosotros y nosotras en nuestro proceso de consolidación del plan de vida de la Ruicay. El que ha significado convertir realidad su tema, haciendo camino al andar desde la unidad en la diversidad. Para la realización de este conversatorio, dispondremos de 40 minutos de la conferencia y 15 de preguntas y respuestas. Con nosotros y nosotras, nuestro amigo y hermano Telémaco Talavera Siles, quien el día de hoy nos comparte la reflexión, el contexto de la educación superior con motivo del curso de especialización Gerencia y Liderazgo Universitario en contextos multiculturales. Con nosotros, nuestro hermano y amigo. Muchas gracias, apreciada amiga, entrañable amiga, rectora Alta Hooker y rectora de Huracán y coordinadora de la red de universidades interculturales, indígenas y comunitarias, Abya-Yala, Ruicay. En primer lugar, quiero decir que para mí es un grandísimo honor. Cuando la rectora me planteó, pues, no tenía que pensarla, porque para mí las palabras de la rectora son órdenes. Son órdenes, pero del cual me siento tremendamente honrado. O sea que ustedes me están dando, la rectora y ustedes me están dando el privilegio de conversar con ustedes. Y por supuesto con todos y todas. En segundo lugar,
como mi apreciada rectora que me invita, pero ya sabe que soy mal conferencista, ¿verdad? Porque a mí no sino que me gusta hacer algunas reflexiones más que dar algunas conferencias, ¿verdad? Sobre el contexto. Y como es sobre el contexto, voy a comenzar sobre los aspectos más generales pre-pandemia, durante la pandemia y los que esperaríamos después de la pandemia, en el contexto general, y luego específicamente lo que tiene que ver con educación y educación superior. En ese sentido, voy a referirme rápidamente. Bueno, quiero felicitar también, por supuesto, por esta iniciativa de hacer esta especialización, digamos, en gerencia y liderazgo en contextos multiculturales. Solo voy a hacer un breve comentario ahorita porque al final comentaré. Miren, el mundo entero requiere un enfoque realmente intercultural. Y por eso es que nosotros decimos el tercer contrato social, ¿verdad? Y el foro en que nuestra apreciada amiga rectora participó decía interculturalidad, eje transversal del tercer contrato social. ¿Ah? Nosotros lo planteamos así porque estamos convencidos que es el camino que la sociedad debe tomar para construir una verdadera sociedad en la que nadie se quede atrás. En la que nadie se quede atrás no sea una consigna, no sea un lema, sino que sea una realidad para todos y todas en esta y la futura, sobre todo para las futuras generaciones. Sin embargo, el camino que hemos ido moviendo no ha sido que nadie se quede atrás, sino que más y más y más personas se queden atrás, desafortunadamente. Pero bueno, de eso hablaré después. También debo decirles que al final hay un periodo de preguntas y respuestas. Las preguntas fáciles las contestaré con gusto, ¿verdad? Las difíciles las haremos de tarea en casa. ¿Ah? Por supuesto, ¿verdad? Contestación de grupo. ¿Verdad? Pero estamos totalmente abiertos, pues, ¿verdad? Ahí, en primer lugar, quiero mencionar algunos aspectos del contexto económico, del contexto social, incluyendo dentro de lo social, educación, la salud, del contexto eminentemente de la tecnología y parte de ello voy a mencionar los saberes y lo que tiene que ver con un aspecto que es transversal también, que tiene que ver con el cambio climático. Eso antes de la pandemia, o más bien hasta la pandemia, ¿verdad? En contexto económico y muy rápidamente, nosotros sabemos que vivimos una sociedad con grandes riquezas, con extraordinarias riquezas, pero sin embargo con una desigualdad también extraordinaria en la distribución de esa riqueza. Según el informe que presentó Oxfam Intermón al Foro Mundial del Desarrollo Económico Social en enero de 2020, este año, el 1% de la población tiene acumulado el 50% de la riqueza del mundo, el 1%. Y el restante 50% está en el 99% de la población. O sea, podemos ver clarísimamente, pues yo no voy a referirme a datos porque eso ustedes lo pueden encontrar fácilmente en la internet. Pero lo que queremos es reflejar acá la tremenda inequidad en la distribución. Eso es lo que prevalecía desde antes de la pandemia. 1%, la mitad de la riqueza del mundo. 99%, la otro 50%. ¿Ah? Esperando la Navidad, le digo. Y dentro de ese otro 50% también una gran inequidad en la distribución, ¿verdad? No es que haya una distribución equitativa entre ese otro 50%, ¿va? Bueno, junto a ello y vinculado estrechamente a ello están los aspectos sociales. Así como tenemos grandes riquezas en el mundo y personas y empresas con enormes capitales, también tenemos amplísimos sectores, y teníamos desde antes de la pandemia, amplísimos sectores sumidos en la pobreza y en la extrema pobreza. Y vinculado a la pobreza, extrema pobreza y el hambre, que por algo son los primeros objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Si ustedes revisan en la lista de los 17, la lucha contra la pobreza, extrema pobreza y el hambre son los primeros, ¿verdad? Porque al final el resto, muchos están vinculados a ello. ¿Qué sucede? Voy aquí a tomar un dato de las Naciones Unidas, que fue presentada en 2019, que aproximadamente 1.300 millones de personas viven en una pobreza multifactorial o de diferentes características y dimensiones.
Pero esa cifra al final, digamos, puede ser más o menos. Lo importante es que es una cantidad extraordinariamente grande. Cada una de esos 1.300 millones de personas tiene nombre y apellido. O sea, no es un número, no es una cifra aritmética. Tienen nombre y apellido, son seres humanos, ¿verdad? Hombres, mujeres, niños, niñas, de diferentes partes del mundo. O sea, no son, para muchos lo ven como cifras. No, no, cada uno de ellos es un ser humano, una persona que tiene dignidad, aunque sus condiciones no sean dignas. Yo quiero establecer también, y yo lo decía cuando iniciaba el Congreso Mundial de Educación, las personas son dignas. Lo que son indignas son las condiciones. No es que la persona sea indigna, no, no, con mucha dignidad. Y hay veces que esas personas que tienen una situación de extrema pobreza, muchas veces tienen incluso más dignidad. No siempre, debo decir, pero muchas veces tienen más dignidad que otras personas que pueden tenerlo todo. O sea, quiero diferenciar bien eso porque hay quien dice personas indignas. No, no, no. Eso es una ofensa y es un error. Personas dignas en condiciones indignas. ¿Verdad? Es diferente, ¿verdad? Entonces, tenemos una situación. Por otra parte, vinculado a ello también está el tema del hambre. Y como yo no voy a borrarles de cifras, porque eso usted abre en Google y ahí este señor ahí encuentra un montón de cosas. Pero bueno, vamos a decir, según la FAO, casi prácticamente 800 millones de personas en condiciones de hambre y malnutrición, mientras se desperdician una enorme cantidad de alimentos como materia prima y alimentos procesados en el mundo, y principalmente en el llamado mundo desarrollado, que conste, yo voy a ir haciendo paréntesis, porque aquí la rectora y quienes me conocen saben, cuando se habla del mundo desarrollado, yo también hago paréntesis porque el mundo desarrollado tiene problemas muy desarrollados, ¿verdad? También. Y los llamados subdesarrollados tenemos aspectos muy desarrollados, sobre todo en el ámbito social y cultural, ¿verdad? Aunque muchas veces ha sido menospreciado. Pero tenemos también, ya no digamos la biodiversidad, etcétera, hay muchas cosas, pero no voy a entrar en detalle. Pero yo uso siempre con mucho cuidado ese término, pues, ¿verdad? Porque da la impresión como que en el caso de los desarrollados tienen todo y los subdesarrollados Yo como grabo una no hay conferencia. nada. Eso no es así. No es así, sobre todo desde el punto de vista humano. Pero bien, entonces, fíjense bien, solamente voy a irme a una fecha, a un dato actual, pero no voy estoy hablando de la pandemia. Diariamente mueren más de 20.000 personas a causa del hambre. Diariamente. No estoy hablando de anualmente ni mensualmente, diariamente. ¿Ah? Más de 20.000, entre 20 y 25.000 personas diarios a causa del hambre. Muchos de ellos son niños y niñas, ¿verdad? Pero bueno, este es un tema al cual no voy a decir. Pero es inconcebible, podríamos decir, cuando tenemos tanto capital, tantos alimentos que se desperdician en sus diferentes etapas, desde producción hasta comercialización, que tengamos también tanta gente que muere de hambre y otros que no mueren de hambre. Yo les digo, muchos saben, muchas personas padecen desnutrición no de que nacen, sino del vientre materno. ¿Ah? Bueno, aquí la rectora sabe más de estos aspectos de medicina y de salud, tengo que tener mucho cuidado en lo que diga. ¿Ah? Pero efectivamente muchos padecen de nutrición desde el vientre materno, que es no, desde que nació, no, desde antes de nacer. ¿Ah? Desde antes de nacer, porque si la madre está malnutrida, pues también eso tiene un efecto en el niño o niña. Y luego viven sin nunca saber lo que es desayuno, almuerzo y cena, y mucho menos comida gourmet o comida agroecológica, nada de eso. Es comer lo que sea, cuando sea, y además con la calidad que sea, para sobrevivir, ¿verdad? Algún tiempo, y mucha gente muere en ese proceso, como los más de 20.000 que mueren diario. Bueno, pero como digo, aquí no, si me quedo en cada uno de ellos, se llegarían los 40 minutos. Pero junto a estos aspectos también tenemos otros aspectos que han venido caracterizando. El racismo, eso ha sido un fenómeno del mundo entero. Y lo hemos visto incluso en los llamados países desarrollados. La xenofobia, un problema crítico. Y también vinculado está al tema de pobreza, al tema de la inequidad en la distribución económica, también está el tema de las migraciones. Una cosa es la gente que se moviliza de un país a otro por razones que no tienen que ver, pero la gran mayoría de la gente que migra es por razones
críticas en su país de origen, porque no hay las condiciones económicas y sociales para poder, sobre todo, vivir con dignidad o mantener la familia con dignidad. Y así vemos las grandes caravanas, hablamos reciente, ¿no? Antes de la pandemia e incluso actualmente, que van principalmente de Centroamérica, pero de toda América Latina hacia Estados Unidos, a pasar a morir muchos en el camino, a ser maltratados, atropellados, o a suceder lo que pasa ahorita, que hay 660 niños y niñas que no saben que sus padres, ¿verdad? Que tienen tiempo de estar ahí, sus padres ya no los ubican. O los que mueren en el desierto o en el mar Mediterráneo para llegar a Europa, ¿verdad? También. O sea, solamente como ejemplo, son miles y miles. Y luego, los que no mueren en el desierto o en el mar y llegan a tierra firme, también tienen unas condiciones, muchas veces sufren racismo, xenofobia y unas condiciones críticas también, ¿verdad? Muchas veces. Bueno, todo esto. Seguimos sumando cosas. También, digamos, el caso del enfoque de género ha sido un tema crítico, digamos, la discriminación por razones de preferencia sexual, también por naturaleza y preferencia, ha sido un tema por naturaleza y preferencia sexual. Digamos, aquí voy a decirlo. Ha sido un tema crítico y una larga historia, y ustedes lo saben muy bien, que ha prevalecido en el mundo entero, pero que lógicamente ha tenido mucho más énfasis en unos países donde... No me acuerdo cómo se graba aquí, ¿no? Yo solamente, y aquí voy a decir una cosa cuando se habla del Día del Trabajo. Algunas veces, yo no sé si algunos han visto mis mensajes. El 1 de mayo no es el Día del Empleo, porque empleo y trabajo no es lo mismo. Hay mucha gente que no tiene empleo y trabaja mucho, y es más común en las mujeres. Y sin embargo, hay gente que tiene empleo y se lleva la vida con calma. No todo el mundo, ¿verdad? Pero alguna gente tiene empleo y se la lleva con calma. O aquel que busca empleo, con el objetivo que le den empleo, le paguen bien, pero que no le den trabajo. No digo que es la mayoría, pero hay gente también así. Entonces, empleo y trabajo no son la misma cosa, ¿verdad? Hay gente que o está desempleada, pero no significa que no trabaja, o que simplemente hace otro tipo de trabajo, pero no es exactamente un empleo, o incluso un empleo no, un trabajo no remunerado formalmente. Bueno, como digo, no voy a quedarme eso. Pero también estos aspectos económicos y sociales se reflejan en la educación y se reflejan en la salud, se reflejan en todo, ¿verdad? Se reflejan en la vivienda, se reflejan en la comunicación, pero voy a mencionar aquí la salud. Lógicamente hablamos ahorita y luego vamos a referirnos a un gran desarrollo científico y tecnológico y la calidad de la educación. Pero es que hay muchos niños, niñas, adultos que nunca llegan a tener la posibilidad de llegar a la escuela, y ya no digamos a la universidad, ¿verdad? Esa es la realidad. Ni siquiera a la universidad, que no llega a la escuela. Y también ahí hay que diferenciar, porque hay gente que no aprendió a leer y escribir, pero tiene una extraordinaria sabiduría, ¿verdad? Y ustedes lo saben, más que nadie, ¿verdad? Una extraordinaria sabiduría, pero no tuvieron la oportunidad por diferentes razones, principalmente vinculado a lo económico, social, pero también en algunos casos a lo cultural, para ir a la escuela. No había las condiciones. Pero muchos tienen una grandísima sabiduría que también hay muchísimos que menosprecian esa sabiduría gravemente, ¿verdad? Y discriminan y menosprecian a gente que tiene tremenda dignidad y gran sabiduría, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahí se da un tema de educación, de acceso a la educación. Luego del acceso está la permanencia en la educación. Hay quienes entran a la escuela o a la universidad y por razones económicas y sociales tienen que abandonarla. O sea, no finalizan sus estudios preescolares, primarias, secundarias, universitarias o técnicas. Entonces también está el tema de permanencia. Y lógicamente también está el tema, y aquí lo voy a decir en un aspecto que voy a vincular al final al contrato. Hay quienes, lo voy a decir, yo rector de la Universidad Agraria, yo fui rector, soy rector emérito. Muchos estudiantes becados, en vez de alegrarse cuando finalizaban últimamente su carrera, se preocupaban. ¿Por qué? Porque al estar becados tenían alojamiento y alimentación. Y al egresar y al graduarse, si no tienen empleo, tienen que ir a su casa. Entonces tienen que ir a competir con los otros miembros de la familia por la alimentación escasa que muchas veces tienen. Pero la familia tenía la esperanza de que se formaran para poder generar mejores posibilidades para él, para la familia de origen y para la familia futura y para la sociedad. Sin embargo, en la realidad muchas veces no ha sucedido así.
Y eso no deja de ser frustrante, digamos, por diferentes razones estructurales de la economía, sociales, pero también por el tipo de formación. Ese es un problema real que se ve, pues, digamos, y lo vemos claramente. Entonces, hay que hacer un posgrado y luego otro posgrado y el otro posgrado y otro posgrado, pues, porque hay que estar estudiando, pues, digamos, sí, para poder hacer. Pero bueno, y también está la relevancia. Quiero decir acá, un paréntesis breve, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, aquí estamos hablando, pero igual pasa que en otros países donde está la RICAE, muchas de las personas que están en estas universidades o no tenían posibilidades simplemente de estudiar, o lo que estudiaban algunos de sus miembros de la familia o conocidos o miembros de las comunidades y pueblos, no era pertinente, ya usando el término académico, ¿ah? No era pertinente para lo que sus propias comunidades, las propias características económicas, pero también culturales, la idiosincrasia, la cosmovisión de sus comunidades y pueblos. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó? Dentro de los mismos países, alguna gente iba a decir, nosotros en la Universidad Agraria, vamos a decir así, o el CNU damos becas, sí, pero damos becas, pero no adecuábamos la formación curricular a las propias demandas y necesidades. Entonces, mucha de la gente que iba de la costa Caribe o no regresaba, o regresaba, pero no necesariamente la educación que había recibido era pertinente para promover desarrollo dentro de un marco de tradiciones, cultura y cosmovisión, y dentro de la propia realidad económica inclusive. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese punto de vista, la existencia de universidades indígenas, interculturales y comunitarias tiene un papel fundamental, porque no es un tema otra vez de números. Si lo vemos solamente, bueno, puede verlo, también lo podemos ver de números. ¿Cuándo podríamos tener las universidades? ¿Cuándo se podrían tener las universidades, vamos a llamar así, tradicionales? El número de estudiantes que tienen nuestras universidades indígenas, interculturales y comunitarias, no podríamos tenerlo. Pero vamos a suponer que hipotéticamente si llegara a tener, no sería la educación con las calidades y pertenencias que requiere esas comunidades y esos pueblos. ¿Ah? Entonces, es un tema de cantidad, pero es mucho más que un tema de cantidad también. Pero además de eso, todos los procesos de investigación propiamente dicha y los procesos de desarrollo intercultural que se produce. El trabajo que hacen todas las universidades, pero me disculpan que hable más de lo que conozco más, digamos así, la Universidad de Huracán y Vico son extraordinarios. O sea, si hablamos de pertinencia, en el mundo entero la pertinencia es una palabra que se dice fácilmente, pero si queremos conocer qué es la pertinencia hay que ir allá, ¿verdad? Hay que ir allá, incluso en estos momentos tan difíciles como lo que vive la costa caribe centroamericana principalmente, no, no solo Nicaragua, pero también Honduras, digamos, y Guatemala, etcétera, el mismo México. Ahí está la pertinencia, porque está la gente aprendiendo con la comunidad. Y como dice nuestro amigo Olivio, ya no es para la comunidad, es desde la comunidad, de la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. Esa interacción sistemática de aprendizaje permanente, ¿verdad? Y ahí generando desarrollo y generando posibilidades. Bueno, pero ya se me va haciendo tarde para la introducción. Ok, bueno, entonces, quiero decir, en aspectos de salud, bueno, la salud está vinculado al tema económico, está vinculado al tema de la pobreza, está vinculado al tema de la educación, pero educación con pertinencia. Otra vez vuelvo a hacer otro paréntesis, me disculpan otra vez. Aquí la rectora sabe, y cuando estaba nuestro gran amigo Rigo Samson, ¿verdad? Que era un rector de la Universidad de León en Nicaragua, pero aquí esto es más. Se decidió formar conjuntamente para que los que estudiaban medicina y las que estudiaban medicina tuvieran la combinación de los aspectos modernos de la medicina, pero también los aspectos tradicionales, vitales, para curar las enfermedades físicas, pero también muchas enfermedades están vinculadas a los aspectos emocionales, espirituales, a la cosmovisión también, digamos así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo combinar eso? Yo le decía hace muy poco, ¿verdad? En Europa, si un médico va o una médico va, puede ser el mejor calificado, pero no está preparado para atender desde el punto de vista de la propia cultura, de la espiritualidad, no va a ir a resolver, más bien se genera un choque. ¿Ah? Más bien se genera un choque. Entonces, pero ¿cómo combinar eso? Y eso es lo que se hizo en el caso de Nicaragua, pues ¿verdad? Con la UNAM León, con nuestro amigo Rigoberto Samson, que en paz descanse, que luego siguió Octavio, y con nuestra Universidad de Huracán, ¿verdad? Excelentemente. Entonces, no es un tema otra vez solo de números, es otra vez de vincular ciencia y saberes, ¿verdad? Otra vez. Bueno,
Entonces, el tema de la salud también está estrechamente vinculado. Bueno, y hablar de salud ahorita, ¿qué más vamos a decir de salud, ¿verdad? Cuando estamos ante una pandemia mundial? La violencia. Voy a pasar muy rápido porque ya se me va pasando el tiempo. La violencia tiene expresiones de todo tipo. Desde las guerras que se han hecho supuestamente para restablecer la democracia. Yo le decía en Alemania hace un tanto después, como un año después de la guerra de Irak. No voy a referirme a aspectos políticos ni mucho menos. Miren, le digo yo, alguien quiere ir a pasar unas vacaciones, nosotros en Nicaragua tenemos poca plata, pero estamos dispuestos a pagar todos los gastos. Y además en primera clase si quieren ir a pasar unas vacaciones a Irak. ¿Ah? Por supuesto que levante la mano quién quiere ir. Por supuesto que nadie, ¿verdad? Pero supuestamente era para restablecer la paz, la democracia y generar. ¿Cuál? Sí, entonces hay una realidad que hay una lucha también de recursos, también más allá de los aspectos políticos, no voy a hablar de eso, pero también hay una lucha de recursos. Las grandes reservas de agua, de petróleo y de minerales en el mundo son también o incluso de recursos biológicos, ¿verdad? También de la biodiversidad que se extrae en nuestro país. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Amigos de Francia que los aprecio muchísimo, ¿no? Bueno, para nosotros los franceses no necesitamos hacer grandes inversiones ni nada de eso para generar desarrollo. Sí, Leo, tiene razón, Leo, pero necesitan el diamante de Nigeria. ¿Eh? Han extraído el diamante y lo siguen extrayendo el diamante de Nigeria. ¿verdad? Y los niveles de pobreza en Nigeria son elevadísimos, ¿verdad? Y tienen diamante. O sea, esos son los contrastes de la vida, ¿verdad? Enormes, ¿verdad? Bueno, y seguramente pasa en todo. Discúlpeme, siempre estoy poniendo mucho énfasis en Nicaragua. Yo entiendo que la zona de las minas en Nicaragua es de las más prósperas, ¿no? ¿O no es así? Siempre ha tenido las mejores carreteras, las mejores escuelas, universidades, todo, ¿no? Ah, no, o no es así. Porque se ha extraído mucha riqueza ahí. ¿Y qué ha quedado muchas veces para nuestras comunidades? Ha quedado muchas veces el daño ambiental, han quedado miembros de la familia en condiciones de salud deterioradas y no ha quedado ni siquiera la infraestructura básica para vivir en condiciones más o menos dignas. Y se ha extraído la riqueza, enorme riqueza, ¿verdad? Enorme riqueza. Las contradicciones. Bueno, ahora voy a decir, entonces hay, como le digo, un tema de no acceso, de permanencia y de pertinencia o de relevancia o de adecuación para el desarrollo. Pero ya no voy a ir más. La cultura. Fíjense bien que la cultura, hace poco pasó Halloween, ¿eh? Que se ha vuelto famoso en el mundo, ¿eh? El famoso Halloween. Pero yo les decía, muchas veces la educación que se daba en nuestros países, en el mundo, era para poder ensalzar ciertas tradiciones, vamos a decir así, como Halloween, pero para sentir vergüenza de nuestra propia cultura. Yo les decía siempre, y lo digo siempre, no, insertémonos al mundo, claro, conozcamos, participemos de la cultura del mundo, pero siendo orgullosos de la nuestra. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que se hacía en la educación? Se ignoraba, primero, en el mejor de los casos se ignoraba, ese era el mejor de los casos. Y en el peor de los casos se menoscababa, se hacía casi sentir vergüenza por nuestras propias tradiciones culturales. ¿Ah? Es terrible. Y ese no, ¿y cuál desarrollo? Entonces, ¿cómo dar desarrollo? ¿Y cómo dar desarrollo con identidad en esa condición? Imposible. Bueno, y aquí lo voy a vincular otra vez al tema vinculado al tema de la violencia, que no solo es un tema de violencia física, sino al llamado consumismo. Por la promoción del consumismo y por uno caer en la trampa del consumismo, al final resulta quedar consumismo problema. Entonces resulta, pero ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver, entre más alejado está de la ciudad, y eso pasa en todos los países, entre más alejado está de las ciudades, los productos industriales son más caros, ¿verdad? Voy a poner una bebida, no voy a mencionar nombre de bebida ustedes sí me darán en cuál estoy pensando. Una bebida, entre más alejado está de la ciudad, es más cara. Y los productos que esa comunidad produce son más baratos porque está más alejado.
Y resulta que esos productos que van de las ciudades muchas veces no son nutritivos, tienen aditivos. Son empacados en envases que contaminan el ambiente desde que se producen, trasladan y luego la contaminan las comunidades, aguas, ríos, suelas y todo. Y además no nos generan realmente salud, sino esta dependencia. Entonces, vendemos menos productos porque valen menos entre más alejados para comprar, perdón, vendemos más productos porque son de bajo precio para comprar menos productos. Y muchas veces caemos en la trampa del consumismo. Ah, no, pero es que hay que consumir tal bebida o tal cosa. Pues, ¿verdad? Y entonces hay que vender lo que nuestra tierra produce, lo que nuestras manos producen, las manos de nuestras mujeres, de nuestra familia, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, que es más nutritivo, que lo produce nuestra tierra, que no contamine el ambiente, para comprar productos que son, que contaminan desde que se produce, que son adictivos, que cuestan más y que no nutren. Son las contradicciones y la trampa que hemos caído, y muchas veces la educación también, porque entonces en nuestras escuelas y hasta en las universidades pues era mayor. Otro paréntesis, disculpe, yo voy a decir que esta es la conferencia de los paréntesis, ¿ya? Se va a llamar la conferencia, debería llamar la conferencia de los paréntesis mejor, ¿ya? Yo decía, ¿qué pasaba cuando nosotros iniciamos? ¿Por qué llegaba una casa comercial, vamos a decir así, Disnisa, a ofrecer un crédito para los trabajadores, deducido de planilla? Bueno, está perfecto, hagámoslo pues. Yo como rector firmado, que alegre con los sindicatos, ¿verdad? Bueno, y después llegaba la Curazao, ¿verdad? Y después resulta que el gallo más gallo. Y después después el machetazo, ¿verdad? Y resulta que entonces ya no se acumulaba de tanto de productos, muchas veces suntuarios, que casi no sacaba nada de su planilla. Y si a eso le sacamos lo que pasó con las tarjetas de crédito, que muchas veces la primera tarjeta de crédito incluso la daban gratis, ¿no? Entonces uno sacaba la primera tarjeta, qué alegre, y ahora me voy a comer un pollo y no pago nada, solo firmo, ¿verdad? Y resulta que después era la segunda era para pagar la primera, la tercera para pagar la segunda, y además para ver un televisor que casi lo ponía en la calle para que lo vieran al inicio, pero al después más bien era no hallaba dónde esconderse porque ya no tenía cómo pagarlo. Son realidades, y suena así un poquito como broma, pero son realidades, porque hemos caído en esa trampa. Es diferente, por lo digo, si alguien tiene que dar la vida, si es necesario, por la salud de un familiar o de un amigo, pues está bien, pero es que no es el caso. No es el caso, ¿verdad? Esa es la realidad. Bueno, y muchas de estas tarjetas y todas estas cosas, los contratos son lo que llaman letra menuda, pero es que es realmente menuda, no es que se llame, es que es letra menuda. De por sí que no tenemos la cultura de leer, porque no use tal cosa si no lee el manual, no, ni eso lo leemos y lo votamos ya. Pero además de eso, tenemos ahí letra menuda, y que es menuda y no la leemos. Y después vienen unos intereses, como uno presta para una gallina y paga con 10 vacas, ¿verdad? Si tiene las vacas, pues, ¿verdad? Son realidades duras, pero ese es el mundo en que nos hemos crecido. Pero bueno, ya voy por 5 minutos. La tecnología. La tecnología, el avance es espectacular. Bueno, hay cosas muy positivas. Por ejemplo, gracias a las tecnologías de información nos estamos comunicando a pesar de que estamos en diferentes partes del mundo. Eso es buenísimo. Ni siquiera un solo problema económico, eso es bueno. Porque pudiera la rectora tener muchísima plata en la universidad, que no existe, ¿verdad? Pero vamos a suponer. Pero es que no es solo un problema de los recursos financieros, es de los tiempos. ¿Todo el mundo tendría el tiempo? No. El tiempo también sería un aspecto importante, pues, ¿verdad? Además de los recursos financieros. Pero bueno, tiene muchos aspectos. Las vacunas. La primera vacuna es de 1746 ahí contra la viruela. Buenísima, es ciencia. Muchos si hablamos del campo, algunas de las variedades que se utilizan, no estoy hablando de transgénicos, ¿verdad? Estoy hablando de variedades mejoradas que han requerido ciencia, conocimiento, tecnología, o de las razas de animales, etcétera, pero también de los productos que utilizamos para construir casas, para construir escuelas, para construir carreteras. Muchos son productos que han requerido investigación, ciencia y tecnología, ¿verdad? Lógicamente, y han requerido personal capacitado para que los elabore, haga las investigaciones y luego los elabore. Pero también, digamos, ha requerido, ¿ustedes creen que esos aviones muy modernos de guerra lo hace cualquiera que no está bien, entre comillas? Otra cosa que podríamos decir. Esos aviones que con uno de ellos, fíjense bien,
yo quisiera que con lo que cuesta un avión de eso le mandaran ahorita a Huracán. Para poder, uno, ¿ah? Solo uno. O sea, o vamos a decir, ya no digamos el avión, con uno de los cohetes que lanza. Ya no digamos el avión, uno de los cohetes que lanza. Con uno de esos, reconstruiría totalmente lo que destruyó. Porque son decenas de millones de dólares lo que cuesta uno. Pero esos profesionales tienen mucha calidad, según ellos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, alta tecnología, ¿verdad? Para producir esos aviones sofisticados a una velocidad grande, con una elevada capacidad de destrucción, etcétera. Alta capacidad. Entonces, requiere profesionales muy calificados. Nada más que, ¿en qué dirección? ¿En qué dirección? Entonces, seguramente, si una agencia internacional de acreditación va a acreditar un profesional de esos que producen esos aviones, con todo respeto para ellos y ellas, y un profesional de nuestras universidades, seguramente el de ellos sale muy bien calificado y el de nosotros no. ¿Verdad? Y yo no voy a decir de Huracán, no, estoy diciendo cualquier universidad de Latinoamérica. Seguramente salimos mal, pero los nuestros producen vida. Los de esos producen muerte. Es la pequeña diferencia, casi nada. Nosotros, ¿qué están haciendo nuestros profesionales? Generando vida, generando esperanza, interactuando con la gente. Y algunos de esos, no estoy diciendo que todos, por supuesto, porque hay, por ejemplo, algunos profesionales de máximo nivel que están tratando de desarrollar la vacuna y los tratamientos para el coronavirus. Bárbaro. Pero también esos que están desarrollando las armas de destrucción masiva, etcétera, esos también son muy calificados. Y como digo, si lo comparamos, no, este está bien calificado y ya está malo. No. Ese es el grande problema también de la acreditación. Y yo sé que ustedes han peleado mucho por la acreditación. ¿Por qué? Porque los estándares han estado basados en unos rankings que obedecen a unas calidades, pero sin vincularlas a la pertinencia, a la relevancia, a lo que requieren nuestros pueblos, comunidades, países y regiones. Entonces, ahí están los rankings de Shanghái y todas esas cosas. Y no voy a referirme a eso porque eso lo podemos hacer en otro momento. Hay una pero ¿es eso lo que requiere nuestras comunidades? No. Bueno, ok. Entonces vamos a hablar de la ciencia. La infociencia, claro, lógicamente tenemos ahora una gran capacidad de desarrollo de las tecnologías de información. Antes de decir, hay por lo menos 4 grandes ejes de ciencia. La infociencia o la infotecnología, la nanotecnología, la biotecnología y la cognostecnología. Entonces combina, vamos a ver. La infotecnología, que tiene que ver con los bits, todo lo que tiene que ver con información, ¿verdad? Comunicación. Esto que estamos haciendo. La nanotecnología, que tiene que ver con los nanómetros, ¿verdad? Fíjense bien, después hablamos un poquito. La biotecnología, que tiene que ver con células y moléculas. Y la cognostecnología, que tiene que ver con neuronas, ¿verdad? Con neuronas. Entonces, son varios aspectos importantes todos, si se utilizan en la dirección apropiada. Pero si no, también son altamente peligrosos. Entonces, vamos a ver la infotecnología, todas las capacidades. ¿Cuánto hace que existe el Internet? Hace muy poco, ¿verdad? Y poquísimo. Pero se ha desarrollado y ahora estamos en el tema de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial que está gobernada por lo que se llaman los algoritmos. ¿Y qué es eso, el algoritmo? No nos enredemos con palabras sofisticadas. Hagan una búsqueda de ustedes en Internet, cierta cosa. Y luego le comienzan, sin que ustedes lo pidan, le comienzan a llegar un montón de cosas vinculadas a lo que usted pidió. Porque ya identificó que usted tiene interés en eso. Pruébenlo. Y si no me creen, no me lo digan a mí, díganle a la rectora, pero a mí no me digan nada. Entonces, pero pruébenlo. O sea, ya el algoritmo identificó a esta persona que está donde esté en el mundo, ya comienzan a bombardearlo para que consuma, para que compre tal cosa, ¿verdad? Esa es la parte de arriba. Pero bueno, no podemos negar también el gran valor de la inteligencia artificial y la robótica que ha ido sustituyendo también. Hay muchas fábricas en el mundo que ya, desde antes de la inteligencia artificial, ya han ido haciendo acciones rutinarias. Pero la combinación de la robótica y la inteligencia artificial pueden ser importantes, pero pueden ser altamente peligrosas. Porque realmente ya en algunos casos hay quienes ya pretenden que se sustituya prácticamente al ser humano, hasta en su forma de pensar. Hay muchas cosas que ya lo ven. Ustedes ven, digamos, ya ahora hay muchas cosas que pueden hacerse con la vista, ¿no?
Hay señales y muchas cosas del teléfono, muchos aspectos que pueden hacerse con la vista, con los gestos, etc. Entonces, como yo le decía, si eso continúa así de futuro, esta conferencia podría ser transmitida telepáticamente, ¿no? Entonces, en vez de 40 minutos, podríamos requerir 40 segundos. Eso está bueno si lo vemos así, pero puede ser altamente peligroso porque puede deshumanizar totalmente el desarrollo y convertirnos prácticamente en esclavos de la inteligencia artificial y la robótica. ¿Y quiénes somos los productores de eso? El propio ser humano. Entonces, el ser humano, yo dentro de poco publicaré un artículo, dentro de poco, no digo cuándo, ¿va? Que se llama El ser humano versus el Homo sapiens, ¿ya? Porque nosotros estamos generando nuestra propia destrucción. Pero bueno, entonces estamos ahí. Entonces tiene un gran... ¿Quiere decir que las tecnologías de información y comunicación son malas? No, entonces no podríamos usar esto que estamos haciendo ahorita. No, depende de la dirección que se use. Una piedra, y aquí vuelvo a retomar un ejemplo, ¿una piedra puede ser mala? No, una piedra puede ser buena, puede ser para construir una calle, una iglesia, lo que sea, un hospital, pero una piedra en la frente o en la boca del estómago puede ser para matar también. Entonces, yo digo, depende, puede ser la más alta tecnología o la tecnología más elemental, si se utiliza adecuadamente, bienvenida sea, pero también puede ser muy negativo. La nanotecnología es la expresión del uso de átomos, y aquí no voy a meterme a eso. Solo le voy a decir para que tenga un ejemplo. ¿Cuántos nanómetros tiene una pulgada? Una pulgada tiene 25.400.000 nanómetros. Solo para que nos imaginemos de qué dimensión estamos hablando. Y resulta que hay ahora ya motores a escala nanométrica. ¿Ah? O sea, y que puede introducirse, claro, que puede ser utilizada para atendernos a algunas enfermedades que no se han podido resolver y de repente puede ser buena. Otra vez, puede ser de gran valor, pero también puede ser muy peligroso. La biotecnología, ya hay capacidad de clonar personas. Por una razón ética no se hace, ¿va? Pero también tiene un aspecto importante, pero muchos aspectos de medicina, de producción, etcétera, está bien desde el punto de vista de la biotecnología, pero también pueden ser usados en términos negativos, los transgénicos, etcétera. No voy a meterme a ese campo en este momento, otro momento con el mayor gusto si ustedes quieren. La cognitología, ahí sí es crítico, porque ya no ha logrado la ciencia todavía hacer un cerebro humano. Pero ese es el propósito. Hay grandes inversiones para poder hacer un cerebro humano. Cerebro, nada más que sería el cerebro artificial. O sea, con la inteligencia artificial, replicar el cerebro humano. ¿Ah? Vamos a decir, si no hacer un cerebro humano, sino replicar el cerebro humano. Y eso sería prácticamente el fin de la especie, pues, ¿verdad? Claro, conste que a esta altura no creamos. Si a alguno de ustedes se le pierde el celular, ahorita comienza a entrar en apuros. ¿Verdad? Ya no vamos tan largo, pues, ¿verdad? O se corta la internet, ya entramos en apuros, nos ponemos impacientes. Y no estoy hablando de que lo agarre la pareja, ¿no? Pues esa es otra cosa. No estoy hablando de ese componente. ¿Ah? Ok, la ciencia espacial igual tiene grandes aplicaciones, pero no voy a meterme en todos esos componentes. Pero quiero decir, todos estos componentes de la ciencia son vitales para el desarrollo humano. Si el objetivo es el desarrollo humano, y si el objetivo es el desarrollo humano con equidad, y si el objetivo es que no se quede nadie atrás, pero si no, pueden ser altamente peligrosos, porque pueden llegar prácticamente unos cuantos a dominar la especie humana. Y podemos pasar de lo que era con la primera revolución industrial a unos millones de explotados a unos millones de irrelevantes. Y entonces ya no es un problema que se explote, sino que no hay trabajo y no hay capacitación para hacerlo. Bueno, cambio climático, ya sabemos los problemas que... De eso ni hablo mucho, pero sabemos que es un problema global. Y que además voy a plantear dos escenarios. Todos tenemos responsabilidad, todo, pero es diferenciado. Nicaragua lo dijo. Todos tenemos responsabilidad para mitigar y contrarrestar el efecto del cambio climático, pero no es igual. Los países que más contaminan tienen que asumir la mayor cuota de responsabilidad. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos responsabilidad. Si hacemos una mala gestión de los residuos, si talamos, si quemamos, si utilizamos pesticidas inadecuadamente, etcétera, pues, ¿verdad? Podemos contribuir al cambio climático. De hecho, lo hacemos. Entonces, podemos contribuir en términos positivos a revertirlo o a mitigar los efectos. Pero, lógicamente, que hay quienes tienen una mayor responsabilidad. Pero no solamente es por las fábricas. Las grandes, un paréntesis aquí otra vez, las grandes cantidades de maderas preciosas de nuestros países han sido para construir casas. ¿Qué dicen ustedes?
en nuestros países. Todos nuestros países están llenos de maderas preciosas, todos. Maderas preciosas, de tremenda calidad. Pero ha sido la extracción de los bosques ha sido fundamentalmente para construir viviendas. No, han sido extraídas de nuestros países. Y más bien, digamos, a nosotros si nosotros tenemos, yo creo que no hay país de los nuestros que estamos aquí que no tengamos problemas de viviendas. Y con esas maderas preciosas tendríamos vivienda para años. Entonces, hay problemas, sin negar, pues que claro que también está la quema, que se quema por sacar un cuzuco, un venado, como se le llame, pues digamos, según también hay esos problemas, pues digamos, sí. O muchas veces queremos dar recetas, ¿sí? No queme los potreros, está bien, pero tenemos que dar soluciones también. Aquí voy a la parte universitaria. ¿Por qué? Porque si no hay garrapatas, y ustedes saben las garrapatas de dónde se pegan principalmente, eso se lo dejo para ustedes, ¿no? Entonces, hay que tener soluciones técnicas aplicables. Bueno, resulta que ahora llegamos a la pandemia. Pero la pandemia lo que vino a hacer es, además del problema de la pandemia, según datos de la Universidad Johns Hopkins, teníamos hasta hace unas cuantas horas un poco más de 67 millones de afectados, de contagiados en el mundo, ¿verdad? Y un poco más de millón y medio de personas ya muertas en el mundo, ¿verdad? Por efecto del coronavirus. Y todavía no está controlado, la vacuna está ahí. Primero, esperamos que la vacuna, que es desarrollada por científicos, ¿verdad? Por personas calificadas, sea para generar salud y no para generar ganancias. Esa es otra cosa que también está ahí, porque es una cosa que, ojalá, pues digamos, que genere salud y no sea una nueva forma de generar ganancias en el mundo. Entonces tenemos ahí, ¿qué pasa con la pandemia? Se ha agudizado el problema económico. No es que se ha originado el problema económico. ¿Es que acaso no había pobreza? Ya lo dijimos, hambre, pobreza, marginación, desigualdad. Pero se ha agudizado. Y resulta que con la pandemia hay grandes empresas que se han enriquecido más, ¿verdad? Y otras empresas en el mundo han desaparecido. Hay problemas serios. ¿Quiénes han sido los más afectados por el efecto directo de la pandemia? Lógicamente, quien vive en una condición de mayor hacinamiento, ¿verdad? El que no puede tener distanciamiento, que no tiene las condiciones de salud, porque aunque las condiciones para prevenirlas son fundamentales, agua y jabón, hay lugares que no hay agua y jabón. Parece mentira. Hay lugares que no hay agua y jabón. Así de sencillo. Y ojalá, pero podría ser que no llegue la vacuna tampoco, o que llegue a unos precios no accesibles, si hay condición de pobreza y no se entiende como un derecho humano. Pero bueno, entonces se han agudizado los problemas económicos. Y en cuanto a se ha agudizado la desigualdad y resulta que hay una recesión económica que puede reducir los recursos públicos para la educación, pero también los recursos de la familia. O sea, no solo los públicos del Estado, sino los recursos de la familia para mandar a los niños, niñas a la escuela o a la universidad, también para ellos. Entonces, ese es un problema y eso pasa en todas partes. Entonces, y además, que resulta que hay que potenciar las tecnologías, pero la brecha tecnológica, la brecha digital que tenemos es enorme. Hay que potenciarla para el quien tiene acceso y el que no tiene acceso. ¿Cómo hacemos? Lógicamente, el que tiene acceso hay que hacer mejor uso, mejor capacitación a los profesores, no hacer clase online, que es diferente a educación online, ¿verdad? No es lo mismo clase online que educación online. Son cosas diferentes. Pero eso es para quien tiene acceso y hay mucho que hacer. Pero también decimos nosotros, y lo dijo Kairos en su congreso reciente, el acceso a la Internet tiene que ser un derecho humano. Porque si no, ahí está otra brecha adicional a la que ya teníamos. Otra brecha que tenemos ahorita y en Latinoamérica en general, apenas andamos por un poquito más del 50% de cobertura. Pero en una casa no solamente si llega a la Internet, así llega. Y si llega y tiene equipos de computadora o solo tiene el teléfono. ¿Y cuántos tiene? ¿Y cuántos miembros de la familia son? Todo eso influye. Pues puede ser que hay exceso, pero tal vez hay una computadora de baja capacidad para varios miembros de la familia. Y además, en unas condiciones en donde no es que cada quien tiene su cuarto y aire acondicionado. No, no. Las condiciones de pobreza se suman porque la brecha digital está vinculada a la brecha social. Y esto se ha agudizado con este tema. Entonces tenemos ahora que resolver. Vamos a tener menos recursos públicos, menos recursos privados y vamos a tener más necesidades. Qué fácil, ¿verdad?
más necesidades con menos recursos. Es un tremendo reto. Pero entonces ahora ojalá que logremos una mejor distribución, porque si no, entonces el mundo podría estallar efectivamente. Entonces tenemos ahí un gran problema. Bien, entonces, para comenzar la conferencia ahorita que me invitó la rectora, ¿ah? Voy a decir que este es un contexto grave, pero efectivamente está bien sabido que la educación, pero la educación con calidad y pertinencia, yo creo que separar esas cosas es grave, porque entonces vienen esos indicadores donde se quiere comparar el gallo pinto de Nicaragua con el sushi, ¿ya?, de Japón, o con la hamburguesa de McDonald's. No, cada uno tiene su característica. O ni siquiera podemos comparar, discúlpenme que siempre hable de Nicaragua, el bao con el rondón. Los dos son excelentes, riquísimos, y los dos tienen que ser libres de bacterias y todo eso. Pero no es que uno sea mejor que el otro. O vamos a decir que las arepas son mejores que las tortillas mejores que las arepas. No, no. Son excelentes, o el banano, o el guabulo, lo que sea. Cada uno excelente. Depende de unas condiciones determinadas, ¿verdad? Efectivamente. O las culturas, o que el baile garífona, o el baile de marimba, es bárbaro, excelente. Y la diversidad es fundamental para la existencia misma de la vida, ni siquiera solamente el ser humano, pero hemos vivido una sociedad de la homogeneización. Y la educación ha caído en esa trampa, ¿verdad? Que muchas veces, contrario a promover la diversidad cultural, social, de todo, cultural en términos integrales, y desde la comunicación, muchas veces también fuimos parte y hemos sido parte de esa homogeneización que atenta contra la vida misma en el planeta entero, ¿verdad? Y lógicamente, además de los otros aspectos de la pertinencia. ¿Quiénes han sido? Y aquí voy cerrando esta parte. Las universidades indígenas, interculturales y comunitarias han estado ahí en la comunidad, con los pueblos y comunidades. Yo lo decía en un artículo que escribí no hace mucho tiempo. Fíjense bien. Por ejemplo, quien vive en un apartamento moderno y tiene un carro moderno, Lamborghini, BMW, Mercedes-Benz, lo que sea, en condiciones de la pandemia lo ha tenido que dejar parqueado, ¿verdad? Porque no puede salir. En algunos países, pues, ¿verdad? Y en esa condición ha servido más el macho y la mula. ¿Ah? Sinceramente, ha servido más el macho y la mula. Porque sea, anda por ahí y en una condición diferente. Más que el Lamborghini. ¿Ah? O el que tiene una gallinita en el patio que no le da concentrado. Come lo que sea. ¿Ah? Lo que encuentra, piedritas. ¿Ah? Ahí, come insectos y hojas. Ahí tiene los huevos y tiene la proteína. O el cerdito. Perdón. ¿Usted sabe por qué las alcancías son un cerdito? Todo lo he hecho, esto lo he hecho muchas veces yo. Como yo no soy tan creativo, pues digo lo mismo siempre, lo repito. ¿Por qué es un cerdito? Un chanchito, si me lo tengo en Nicaragua, seguramente en otros países, un puerquito, no importa cómo le digo, un animalito de eso, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el campo, sobre todo donde no habían y no hay bancos, entonces la gente lo que hace es tener un cerdito, ¿verdad? Uno o más cerditos. No estoy hablando de granja. Entonces ahí le dan los residuos, ¿verdad? Entonces, y los ahorros, si tiene un maicito, lo compra. Entonces, cuando hay un casamiento, se muere el chanchito. Si hay un muerto, se muere el chanchito. Si hay un bautismo, se muere el chanchito. Y si hay un divorcio, también se muere el chanchito. Pero bueno, de cualquier manera, se muere el chanchito. Esa es la alcancía, esa es la cuenta bancaria, es el ahorro. Claro, eso también cambió porque antes los chanchitos, bueno, y eso eran chanchitos ecológicos antes también, porque como no habían lugares, entonces en el campo eran ecológicos. Cuando yo crecí, pues eran ecológicos, porque entonces ellos reciclaban lo que uno se comía. Ustedes entenderán que acá me refiero. Ahora es otra cosa. Pero bueno, entonces quiero decir, esa es la lógica. Bueno, ahora en la alcancía hay patitos, hay otras cosas, pero el símbolo del ahorro ha sido el cerdito, pero ha estado vinculado a esa razón. Mucha gente ni siquiera sabe por qué, ¿verdad? Pero esa es la razón real, y es real eso. Pero bueno, ¿qué pasa? En nuestras culturas, el diálogo, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Los consejos de ancianos, ¿verdad? Y las comunidades tienen un valor especial. Y la comunicación entre la comunidad y el diálogo, que es más difícil, pero es el verdaderamente legítimo, con respeto entre las personas.
dentro de una misma comunidad y dentro del mismo pueblo, pero también dentro de culturas, dentro de comunidades y pueblos. Esa es la esencia de la paz. Esa es la esencia de la convivencia. Esa es la esencia que no hemos construido, ¿verdad?, en el mundo, sino que hemos construido la lógica del egoísmo, del individualismo, del menoscabar eso que hoy, menos mal que estamos dando cuenta que realmente ha sido lo que nos ha faltado para que el mundo sea realmente sostenible, y nos estamos dando cuenta, no es que todavía exista conciencia, no, nos estamos dando cuenta que el no haber acatado esas tradiciones, culturas, cosmovisiones, es lo que nos tiene en el mundo en una crisis existencial, en una crisis humanitaria, efectivamente. Y la educación tiene un papel fundamental. Entonces, ¿qué creo yo aquí? Que las universidades, y lo digo porque lo siento, sinceramente, no crean que propusimos que la interculturalidad fuera el eje transversal del tercer contrato social por consigna, no, porque estamos convencidos de ello, que es la esencia de la paz, de la convivencia, del desarrollo humano, no el crecimiento económico, el desarrollo humano, y la educación tiene un papel fundamental. Ok, lógicamente que eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad, con mucha tolerancia, y cada una de nuestras universidades que tienen recursos muy limitados, y ojalá tengan más recursos, no sea siempre sea para fortalecer ese modelo, ese esquema y esos principios, sobre todo esos principios, ¿verdad?, que ahora el mundo entero los necesita, aunque todavía no los termina de valorar mucho. Cuesta todavía mucho, ¿verdad? Y aquí la rectora lo sabe más que nadie, ¿verdad? Todavía hay mucha resistencia, mucha arrogancia, ignorancia en el mejor de los casos, ¿verdad?, pero también mucha arrogancia, ¿sí?, para poder entender que ese es el modelo que hemos destruido y que nos tiene destruyendo el planeta. La educación superior mediante el desarrollo del talento colectivo de los pueblos, comunidades y la relación intercultural en el mundo entero, y por eso Kairos, que allá ven al fondo, nos alegra porque estamos juntando de América Latina, de África, de Asia, el mundo, la humanidad entera, ¿verdad?, con una visión intercultural, multilingüe, multiétnica. Esa es la razón, con esa diversidad como esencia. Por eso es que estamos muy, muy convencidos de ello, y hay que desarrollarlo, y que los recursos no vayan a ser como lo que ha pasado. Voy a tener recursos para negar lo que he hecho. No, voy a tener recursos para potenciar lo que he hecho, para que crezca lo que he hecho, porque muchas veces caemos en ese error. Hago lo que tengo porque no tengo más, y si tengo más, entonces voy a dejar de hacer. No voy a dejar de hacerlo para convertirme en uno más del problema, sino y dejar de ser parte de la solución. Ustedes, universidades relativamente pequeñas, en tamaño físico, pero grandes en cuanto a historia, tradiciones y en cuanto al potencial para lo que el mundo necesita, hoy realmente tienen que ser el ejemplo, y por eso yo me siento muy complacido en esta plática que estamos teniendo aquí gracias a esta tecnología. Rectora, yo no sé cuánto tiempo llevo, yo creo que llevo como 10 minutos, pero se acabó. Bueno, yo le digo, yo no quería hacer una conferencia porque no me gusta hacer conferencias, cito algunas reflexiones. Yo les digo, trabajen siempre como lo han hecho, con esa entrega. La diferencia no está en los equipos, no está en los medios, está en las personas. Y la tecnología no tiene que ser para supeditarse a la tecnología, sino para poder mejorar la condición de vida y el buen vivir, ¿verdad? Esto es vital. Eso y los recursos también. Entonces, ustedes han venido desarrollando, han sido unos luchadores, han luchado, como decimos nosotros, contra viento y marea, contra la discriminación, hasta contra la acreditación, contra los recursos, contra todo. Y ahí están. Y hoy la sociedad entera necesita, más que nunca, aunque no lo reconozcamos por nuestra arrogancia, de ese ejemplo y de esa lucha de ustedes en la educación superior, con el desarrollo del talento, con investigación pertinente, con extensión, con arte, con cultura propia, desde lo local, desde lo comunitario, pero con esa visión global, con esa visión, o sea, viendo el mundo, pero con orgullosa identidad, compartiendo con el mundo y aprendiendo del mundo. Esa es la combinación, de compartir con orgullo lo que uno tiene, hasta sus limitaciones, ¿verdad? Y hay que aprender del mundo también, y eso es sumamente importante. Rectora, este intercambio, estas reflexiones en breve que he hecho, pero aquí quedó para las preguntas que no espero contestar, sino van bien intercambiar. Pues, si acaso hay, porque yo creo que ya no hay tiempo, pues, ¿verdad? Es que se me pasa muy rápido el tiempo.
Hasta aquí te dio esta parte. Muchísimas gracias, ingeniero Telémaco. Ahora pasaríamos al periodo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta que le quiere hacer al ingeniero Telémaco, que su conversatorio, como dijo él, ha sido sumamente claro y por eso se le invitó a ser el primer conferencista en esta especialización por su gran conocimiento de la red, por su gran conocimiento de la educación y por su apertura y su convicción de que la interculturalidad es un principio fundamental de la educación y de que nuestro desarrollo debe partir desde nuestra propia manera de ver el mundo. Por eso le pedimos a él que nos acompañara, lo hizo desde el primer momento que le pedimos que nos acompañara, nos dijo que sí, que está a la orden y cuando queramos. Esa fue su respuesta. Sí, yo quiero aprovechar, rectora, para decirle, bueno, esta es la etapa de preguntas, no estoy tan seguro de respuesta, pero por lo menos de preguntas, ¿verdad? Y lo que sí yo quiero decir, aprovechar, rectora, para decirle a todos, esto es la orden, para poner mi granito de arena, para reflexionar, yo no soy el dueño de ninguna verdad, para aprender de ustedes, ¿verdad? Pero cuente conmigo porque yo cuento con ustedes. Así es sencillo. Gracias, ingeniero. ¿Preguntas? No pregunten todos a la vez. Con que pregunten uno, vamos bien. Dice que hay dos cosas. ¿Están claros o están claros? Dice que. Claro. ¿Preguntas? Una pregunta, rectora. ¿Aló? Aló, mi nombre es Silvan Fegan de Huracán Bluefields. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tengo una pregunta con respecto a lo que, escuchando su intervención, hablaba de las pertinencias de la carrera a las demandas en sus comunidades. Entonces, que las carreras deben ser pertinentes a la demanda de las comunidades. Pero también hablamos de un tema del marketing, hablamos del consumismo y también hablamos de la educación con calidad y pertinencia. Entonces, me gustaría saber de qué estrategia, porque sabemos de que lo que es la globalización, el marketing está influenciado fuertemente en la juventud. Entonces, ¿cómo nosotros como universidad intercultural logramos mantener ese interés, esa necesidad a nuestros jóvenes de estudiar carreras pertinentes para sus comunidades y no va en búsqueda de carreras que han sido carreras de mucho consumismo y carreras de mucho marketing y que no responde a una educación pertinente de las comunidades y tampoco a una educación con calidad y pertinencia? Porque también hay una cosa muy importante que nosotros hemos notado, de que también la educación sigue corriente. Entonces, hay corrientes que siguen la educación, evolucionan, cada segundo está evolucionando la educación y también estamos recibiendo informaciones de personas que escriben libros que no son de las comunidades, sino son de los primeros mundos, como nosotros decimos. Entonces, ¿cómo logramos tener esas carreras pertinentes, activos y que está funcionando para nuestras comunidades y nuestros jóvenes están interesados en estudiar esas carreras y no va al consumismo y a las carreras de marketing? Muchas gracias. Muchas gracias por tu excelente pregunta y comentario. Sí, rectora. Tal vez sería bueno escuchar otra pregunta. Ok, de acuerdo. El profesor Cordón. Profesor. Gracias. Maestro Telémaco, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Profesor, tal vez usted no se acuerde, pero yo fui su alumno ahí en la agraria. No sé si se acuerda. Enrique Cordón. Sí. Bien, profesor. Vea, me parece muy interesante, digamos, la reflexión que estamos haciendo ahorita en torno a las nuevas tecnologías.
y en torno a que si las sabemos utilizar, entonces se vuelven un bien para la humanidad. Pero si no las sabemos utilizar, sí se convierten en un problema para la humanidad. Y en este sentido, entonces, la reflexión va en torno a de que nosotros debemos de saber elegir al liderazgo que debe estar al frente de estas nuevas tecnologías, de tal manera, digamos, de que estas pueden ser bien utilizadas para la humanidad. Y yo creo que el rol de todas las universidades deben estar enfocados en crear ese nuevo liderazgo orientado al humanismo, al bien, al desarrollo, digamos, a la buena vida o al buen vivir, de tal manera que todas estas tecnologías estén en la mano y en la disposición de todas las personas que realmente lo necesitan para que nosotros pudiéramos vivir mejor. Gracias, profesor. Gracias, maestro. Muchas gracias, apreciado amigo. Listo, ingeniero. Bueno, excelente, muchas gracias. Comienzo por la última parte. Otra vez, el humanismo es clave. Miren, si creemos que el centro está en la tecnología, deshumanizamos el desarrollo. Las tecnologías, y ojalá las mayores y mejores que tengamos, son un medio y tenemos que considerarla así. Pero en muchos de los casos se está considerando como un fin, no como un medio. Y el medio se está considerando el ser humano. Entonces estamos deshumanizando el desarrollo, ¿verdad? Es gravísimo eso. Lógicamente que voy a aquí vincular también al otro aspecto. Cuando hablamos también de la pertinencia y la calidad, bueno, hay varios aspectos. La educación a todos los niveles, y no solo la educación formal, sino la llamada educación informal y no formal, es la de todas las formas de educación. Y además, todas las formas y en todas las modalidades, presencial, semipresencial, a distancia, multimodal, etcétera, principalmente en nuestro nuevo contexto. Miren, sobre todo es clave que la persona aprenda, ayudarle a aprender a pensar, ¿ah? A pensar. Porque una cosa es educación, la otra cosa es adoctrinamiento, ¿ah? Y no estoy hablando de adoctrinamiento en términos políticos, ¿va? Estoy hablando en términos, puede ser tecnológicos, ¿no? Sino, quiere decir que ayudarle a tener una independencia mental, de modo que pueda tener criterio, porque muchas veces somos humanos y casi nos volvemos robots, ¿ah? Casualmente, muchas veces movido por lo que aquí mencionaba inicialmente, por la lógica del consumismo. Entonces, como ahí vamos todos. Creo que uno de los aspectos fundamentales que discutíamos mucho en el Congreso Mundial de Educación es lo que se conoce como las capacidades que se requieren ahora, porque el mundo cambia muy rápido. ¿Qué pasaba? Vamos a ver, voy a poner dos cosas críticas en el caso de Nicaragua y la costa Caribe, pero igual para varios países de Centroamérica. Hace un año, en diciembre del año pasado, el coronavirus no existía. Si fue declarado como pandemia el 11 de marzo del 2020, no existía. Ya el virus estaba en Wuhan, porque ya estaba el virus. Pero como pandemia fue declarada el 11 de marzo. O sea, no existía la pandemia del COVID-19, aunque el virus ya estaba. Y si es el huracán ETA, y si es el huracán Iota, y todo lo que causó, eso acaba de pasar ahorita. Eso está, pero reciente. Entonces, quiero decir, los fenómenos son críticos, pero la otra cosa, esto visto en términos de fenómenos que han generado una situación crítica. Pero si vemos en términos de la tecnología, si alguien de ustedes va a comprar en Colombia, en Ecuador o en Nicaragua una camioneta Toyota Hilux, entonces resulta que estamos en 2020, pues le están vendiendo el modelo 2021. ¿Ya? Así es. Y entonces ya el 2020 lo están dando un poco más barato, pues ya le están vendiendo el modelo 2021. ¿Ya? Y si es 2021 ya tiene algunos cambios, algunos tiene. Pero igual, digamos, los celulares. Bueno, ahora ustedes saben que se hablaba, los celulares, uno compra el último modelo, carísimo, y dentro de un poquísimo tiempo, si no es días, meses, ¿verdad? O semanas, ya resulta que hay otro modelo con más capacidad, y entonces el que uno compró carísimo ya está mucho más barato también, porque uno compró el último modelo. O sea, consejo, no compren el último modelo, ¿verdad? Compren el penúltimo del otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que aprender a aprender, y hay que aprender
a desaprender y hay que aprender a emprender. El que no aprende a desaprender tampoco puede aprender a aprender. ¿Por qué? Porque el cerebro humano tiene una capacidad. Pero también ahora no se trata de acumular conocimientos. Fíjense bien, todavía en nuestras clases, y eso eso vale en el mundo entero, incluso en el llamado mundo desarrollado. Todavía muchas veces si llega un profesor a dictar una cantidad, o sea, por línea, una cantidad de conocimientos, muchos de los cuales o ya están obsoletos o van a entrar en obsolescencia muy rápido. E invertimos muy poco tiempo en desarrollar capacidades para aprender a desaprender, aprender a aprender, aprender a emprender, aprender a convivir, ¿verdad? Es tan importante en las comunidades y pueblos, ¿verdad? Aprender a convivir. Entonces, resulta que nos quedamos de repente obsoletos fácilmente y sin esa capacidad de desaprender y esa capacidad de emprender. Es grave, ¿verdad? Entonces, el modelo educativo tiene que cambiar porque también muchas veces, fíjense que hay una contradicción. Hemos formado como colectivo, pero para la individualidad. Tú recuerdas, yo te di clase, ¿no? Llegamos y habían no sé cuánto, 40, no sé cuánto. Entonces uno los trata como fueran todos iguales. ¿Ah? Y concio, no fue la excepción. ¿Ah? Como que todos fueran iguales. Entonces, lo forma colectivamente, pero para la individualidad. Cuando es al revés, hay que tratar de desarrollar las potencialidades individuales para la colectividad. O sea, también para lo personal, lógicamente, ¿verdad? Pero con una visión de colectividad. Pero la contradicción, formar colectivamente para la individualidad, cuando realmente hay que formar individualmente para la colectividad. Exactamente al revés. Exactamente al revés. Porque los ritmos de aprendizaje son diferentes, las prioridades son diferentes. Entonces, hay que educar, que no es sinónimo de instruir también. Ahora, la otra cosa es que aquí va el rol del profesor y ustedes tienen el profesor transmisor de conocimientos. Eso cada vez pierde más bien. Es el profesor facilitador o gestor de aprendizaje, que ayuda a aprender, que ayuda a desaprender, que ayuda a convivir, que es amigo, que es amiga, que interactúa, que ayuda a hacer un aprendizaje horizontal. Porque si uno va a un aula de clase, aprende mucho. El profesor, el que menos creo que sabe, y tal vez alguno de ustedes recordará que yo lo decía siempre en mis discursos, ¿verdad? De promoción, no pierdan de vista que todo mundo tiene algo que enseñarle a aquel que cree que más lo sabe y tiene mucho que aprender de aquel que cree que menos sabe. ¿Verdad? Las dos cosas son reales. Uno siempre sabe cosas que otros no saben y siempre no sabe cosas que hay personas que uno cree que tienen un bajo nivel y saben mucho porque tienen una gran sabiduría. Entonces, nos hemos dejado llevar en el mundo. Por eso es que decimos el contrato social. No basta algunos cambios. Si no hacemos un cambio radical de la educación a todos los niveles, vamos a continuar con esa lógica consumista. Vamos a seguir destruyendo el planeta. Vamos a seguir destruyéndonos nosotros. Vamos a seguir teniendo una sociedad con violencia, una sociedad con intolerancia, una sociedad sin respeto, una sociedad que no promueve el desarrollo humano. Y vamos a tener unas élites que van a trabajar por la calidad, entre comillas, ¿verdad? De unas élites también, para dominar la sociedad entera. Y nos prestamos a eso. O yo no sé, bueno, yo no me he dado cuenta si en Nicaragua producimos celulares, o sí producimos. No, ¿verdad? Que yo sepa, no. Y los Toyota los producimos nosotros. Y los Samsung los producimos nosotros. Y la Coca-Cola nos pertenece a nosotros los níquelas. Y los Gatorade nos pertenecen a nosotros. Nada de eso nos pertenece. Somos tremendos para consumir. Pero nos pertenece a nosotros. El bao nos pertenece como le pertenece a la arepa. Yo no sé si a Colombia o Venezuela. Ahí no me meto a ese pleito. ¿Ah? Pero en todo caso, cualquiera. O el rondón. O todas esas tradiciones culturales que tenemos. Riquísimas. Y nos pertenecen también la biodiversidad. Y nos pertenecen las bellezas naturales, y nos pertenecen los bosques, y nos pertenecen las plantas, y nos pertenecen los microorganismos, muchos de los cuales ni siquiera los hemos identificado. ¿Ah? Y se nos pierden muchas veces con los huracanes, o lo extraen y lo patentan y después tenemos que comprarlo. ¿Ah? Así es, ¿no? Esa es la lógica que tenemos que revertir. Producir desarrollo endógeno, pero eso pasa primero por cambiar la mente, porque si no, generamos una cantidad de recursos pero para poder extraer más.
una cantidad de recursos para depender más. No, hay que tener buenos teléfonos, hay que tener buenas computadoras, pero para intercambiar nuestras tradiciones culturales, nuestros hábitos, para compartir, no solo para consumir. Consumir no solo es de consumir alimentos, sino consumir cultura, consumir tecnología, sino también compartir. Cada una de nuestras comunidades tiene una riqueza extraordinaria en toda Latinoamérica, el Caribe y en el mundo entero, en África y todo. Pero se desaparece porque se ha menoscabado, porque esa ha sido la tendencia. Entonces, aquí a propósito de esa tendencia de las carreras, tenemos que cambiar radicalmente. Si no, vamos a seguir formando profesionales, en primer lugar, cargados de conocimientos, pero sin esa capacidad de aprender a convivir. En segundo lugar, que no respondan a producir desarrollo desde la propia comunidad, desde los propios pueblos, de las propias regiones, sino para un mundo que no existe. No existe para ellos, pues, ¿verdad? Sino que no va a existir. Entonces, hace cambio la cultura. Pero la otra cosa, no podemos esperar que todo el mundo cambie. Tenemos que comenzar a cambiar nosotros. ¿Es fácil? No es fácil. Claro que no es fácil. Rectora, ¿ha sido fácil la huracán? No. ¿Ha sido fácil el trabajo de toda Ruicay? No ha sido fácil. Pero van para adelante y hoy, yo estoy seguro que hoy más, con todos los problemas económicos, tenemos más fuertes, con más legitimidad que nunca. ¿Cómo aparecieron allá en la conferencia de Córdoba? Ahí está recogido. ¿Y qué dice Pancho Tamariz, nuestro amigo, que fue el coordinador? Apropiado totalmente. Y Pancho Tamariz no era muy creyente de estas cosas. Y se convenció. ¿Y por qué? Por ustedes. ¿Ah? Lo han logrado. No ha sido fácil. Igual cambiar los esquemas mentales cuesta mucho, pero cambiarlos para valorar lo nuestro. No cambiarlo para alinearnos, sino para valorar lo nuestro. Esa tarea no es fácil porque la gente va a seguir queriendo tener las carreras, que cree que va a tener trabajo. No, eso no es así. Hay que producir desarrollo endógeno. Esa es la vital y eso requiere un cambio radical de la educación, de las carreras, de las profesiones, de los hábitos, de la llamada competencia o capacidades que vamos desarrollando. Entonces, eso es. Y la tecnología, ¿quién lo decía? Pues, ¿en manos de quién la tecnología? La tecnología es vital, pero tiene que ser una vez más, para poner el ser humano al centro. Si la vacuna, fíjense que yo tenía un amigo en Jinotega, todo depende de estar, que era dueño de una funeraria. La hija de él era compañera mía. Y cuando no veía muerto decía, esto está mal, esta situación, no hay muerto. Pues lógicamente depende de se ubique cada quien, ¿verdad? Y bueno, dice que Jinotega era tan palmado que cuando inauguramos el cementerio tuvimos que prestarle un muerto a Matagalpa, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Porque no hay ningún... Lo que quiero decir es que depende de dónde se ubique. Por ejemplo, los que venden mascarillas, ahí está, ahí veo la mascarilla, le ha ido bien, ¿no? La mascarilla ahora es un producto de consumo mundial. Pero la vacuna esperamos que sea no un producto de consumo comercial en el mundo, sino un derecho humano para ganar salud. Entonces, otra vez ahí la tecnología, pues digamos, en manos de quién está. Tiene que estar en manos, y la educación, los estados. No importa si jurídicamente es privada o pública, pero tiene que ser un bien público, aunque sea ofrecida por un ente privado jurídicamente. Pero como bien público, o sea, para servir al público, para servir a la sociedad, con la sociedad y desde la sociedad, y en este caso, desde, con y para la comunidad. Son comentarios, no respuestas, insisto, no son respuestas, son comentarios. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Telémaco, a todos los participantes, a los estudiantes. De todo corazón queremos agradecer sus reflexiones, porque esto ayudará a que con la bibliografía que tienen nuestros estudiantes, con la pregunta dinamizadora, con la experiencia que usted ha compartido desde los diferentes niveles de la educación, ayudará a que los estudiantes puedan hacer una revisión amplia de la dirección que le estamos tratando de dar a esta especialización. Nosotros estamos preparándonos para poder dialogar con Occidente y necesitamos hacerlo desde la educación propia, pero entendiendo la educación
convencional para poder entonces hilvanar y tejer nuestros deseos para poder hacer planteamientos claros. Como decía usted, nosotros aspiramos a ser universidades de calidad, aspiramos a ser acreditados como tal, pero con indicadores propios. Y para eso tenemos que prepararnos, tenemos que construir nuestros discursos y tenemos que estar claros de qué significa cada uno de los diferentes procesos y cómo tejemos esa unidad en la diversidad de la que usted está convencido y siempre ha compartido. Y por eso... Gracias, rectora. Yo quiero decirle, esa calidad, nunca, la calidad que nunca sea, las agencias internacionales muchas veces han querido forzar a hacer una calidad desarraigándose de la propia identidad. No puede ser. Pero bueno, rectora, yo quiero agradecerle de corazón y le quiero decir a los amigos y amigas de toda la RICAI, estoy aquí no para enseñarles, sino para aprender con ustedes, para compartir con ustedes todas las veces que quieran y yo pueda. Pues si no puedo, no puedo, pues ni modo. Pues. Pero cuando pueda y me dan a mí la oportunidad de aprender con ustedes, yo me voy a sentir siempre un privilegiado. O sea, que no tengan reparo de decirme, a ver, queremos compartir con esto. Yo probablemente siempre voy a tener más preguntas que respuestas, pues, ¿verdad? Y ustedes van a tener más respuestas que preguntas. Pero así me dan la oportunidad siempre que ustedes quieran de Colombia, Ecuador, Bolivia, y ya no digamos pues de mi universidad, Huracán, ¿verdad? Por supuesto, pues yo me voy a sentir un privilegiado, ¿verdad? O sea, no quiero que me vayan a quitar ese privilegio, pues, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero decirle con todo gusto, pues, ¿verdad? Muchísimas gracias, ingeniero, de todo. Gracias a usted. Y muchos abrazos, muchos abrazos. Igualmente. Muchas gracias a todos los compañeros y hasta la próxima.